Buenos días, gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Os doy la bienvenida a este seminario, a esta jornada de trabajo vinculada a un tema central en nuestro desarrollo como ciudadanos, como familias, como padres y madres y como personas, que es el acceso a la información. Soy Eloisa Gutiérrez Torre, presidenta de Plena Inclusión Cantabria y madre de Germán, un hombre de 38 años con discapacidad intelectual. Cuando nació Germán y tuvimos el diagnóstico de su discapacidad, que eso es algo que ya costó un tiempo conseguir, nuestra principal preocupación era saber cómo podíamos ayudar a nuestro hijo. Nadie te prepara para la incertidumbre y por ello necesitamos información, orientación, asesoramiento ante esta situación. Información realista, actual, contrastada, sobre recursos, posibilidades, alternativas, cómo sentirnos arropados y seguros a la hora de tomar decisiones, saber cómo habían hecho otros padres y madres y cómo podíamos organizarnos de la mejor manera para nuestro funcionamiento familiar. También cómo informar a nuestras familias, a nuestra hija, a nuestros vecinos, cómo explicárselo. No había respuesta a muchas de nuestras dudas y fueron surgiendo situaciones en las que necesitábamos, además, sentirnos acompañadas en el afrontamiento de algunas decisiones, pues en estos casos nos sentimos muy solos. Más adelante, cuando Germán empezó en el colegio, necesitamos información y orientación sobre opciones de escolarización. Otra cosa que fue también una batalla bastante grande. Sobre el funcionamiento de centros, utilización de servicios, qué apoyos tendría, así durante todas las etapas que hemos ido pasando como familia y en las etapas vitales que ha pasado Germán, de que todas tienen sus particularidades y nuevamente te van poniendo a prueba continuamente. Y claro, también para Germán, a medida que iba creciendo era importante tener una buena información y estar bien asesorado para tomar buenas decisiones sobre su vida cada vez más autónoma. Qué bien nos hubiera venido contar con un servicio de información, orientación y asesoramiento especializado al que acudir y donde poder encontrar ese apoyo profesional de confianza. Bueno, han pasado unos años y yo creo que ahora esto ha mejorado hace 35 años, bueno, 38. Cuando charlo con otras madres y padres o con hermanos y hermanas, siempre coincidimos en lo importante que es tener información y estar bien asesorados en los pasos que tenemos que ir dando a medida que vamos avanzando en nuestras vidas y en las de nuestros hijos y en las decisiones que vamos tomando. Es fundamental para tomar decisiones en cada momento adecuadas y en cada situación, porque saber es poder. Poder para conocer, para comprender, para elegir, para reconocer cuando nos equivocamos, que muchas veces también nos equivocamos, y para apoyar a nuestra familia y a nuestros hijos. Y también a otras familias y a otras personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que están en nuestro mismo caso. Estos inciertos y difíciles tiempos que vivimos son un ejemplo de lo fundamental que es tener y compartir una buena información y lo importante que es que sea accesible para poder ejercer nuestros derechos fundamentales. Antes de dar paso a Elena Larrañaga, técnico de Plena Inclusión Cantabria, que va a dinamizar este seminario, quiero agradecer a Lucila Gutiérrez y a Lourdes Piris y también a Rosana Castaño su disponibilidad para participar, así como a sus organizaciones y su intervención, y que nos den la oportunidad de mostrarnos cómo en nuestras organizaciones, a través de servicios específicos, se aborda la información y orientación como derechos clave en el apoyo a las familias y a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Sin más preámbulo, Elena, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos.
Encantada de veros y bueno, de que nos veáis y de compartir este seminario. Muchas gracias, Eloísa, por tu presentación. Y bueno, yo voy a dar paso a las ponentes que has mencionado, Eloísa. Como sabéis, el programa que tenemos incluye la participación de 3 personas: Lucila Gutiérrez, profesional del Servicio de Apoyo a Familias de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que nos va a hablar de qué es un servicio de apoyo a familias. Lourdes Piris es responsable del Servicio de Información y Orientación de Plena Inclusión Madrid, que nos va a hablar de este servicio de información y orientación. Y finalmente, Roxana Castaño, que es responsable del área de familias de Plena Inclusión Cantabria, nos va a hablar del servicio de apoyo a familias en esta organización, en nuestra organización. Cada participante, cada ponente va a tener en torno a 15 minutos para intervenir. Lo que vamos a hacer al final de todos sus turnos, dejaremos abierto para responder a las preguntas que nos vayáis compartiendo a través del apartado de preguntas. Y bueno, pues vamos a ir dando paso en primer lugar a Lucila Gutiérrez. Y nada, encantada y esperamos que sea provechoso este seminario para todos. Lucila, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros, a vosotras por haberme invitado para poder exponer brevemente el servicio de apoyo a familias de Castilla-La Mancha. Elena, si me permites, dejando de compartir, a lo mejor puedo compartir yo un poco la presentación que había preparado, ¿vale? Para irla siguiendo. ¿Es posible? Muchas gracias. ¿Está ya, Lucila? Sí, creo Perfecto. que... Ahí. Vamos a ver. Bien. Bien, pues comentaros un poco, ¿no?, sobre el servicio de apoyo a familias de Castilla-La Mancha, en nuestro caso, que es un servicio de apoyo a familias federativo. Ahora vamos a ir un poco desgranando y viendo un poco cuál es nuestro campo de trabajo y nuestro modelo de intervención. Este servicio de apoyo a familias tiene un largo recorrido porque ha sido implementado en 2 periodos. Hubo un primer periodo de 2006 a 2012 y posteriormente, desde 2014, se volvió a reiniciar la implementación del servicio de apoyo a familias federativo, pues a través un poco también de las necesidades detectadas, ¿no?, valorando que era un servicio importante para la federación. Antes de contaros cómo trabajamos, me gustaría poneros en el contexto de nuestra comunidad autónoma, entendiendo que hay una parte también diferente, ¿no?, con Cantabria. Nuestra federación son en torno a 60 asociaciones en toda Castilla-La Mancha y están, bueno, la distribución geográfica pues aparece un poco en la imagen. Hay provincias que tienen más entidades que otras, pero en general el tema del territorio es algo que, bueno, a la hora de la intervención sí que tenemos presente, ¿no? Por lo tanto, nuestro servicio de apoyo a familias trata de complementar, y la labor federativa también, ¿no?, trata de complementar y apoyar a las entidades y también llegar a las familias a las que, bueno, pues por diferentes motivos no pertenecen al movimiento asociativo, ¿no? Eso es un poco nuestra bandera, ¿no?, en muchas ocasiones. La misión de nosotros como federación de Castilla-La Mancha, pues compartida con el movimiento asociativo Plena Inclusión, pero fruto de diferentes procesos de reflexión, sí que en el que nos ayudaron nuestras entidades, se vio la necesidad de valorar cómo replantear la atención que se ofrecía desde la organización. Por eso, fruto un poco de esta reflexión, como os decía, trabajamos como en
tres bloques, ¿no? Tres grandes bloques de actuación. Actividades que, bueno, conocéis por también ser compartidos muchos de ellos con la Federación de Cantabria. Luego también hay otro bloque importante de atención directa y, evidentemente, el ámbito de liderazgo y visión de organización. Sí que es verdad que a la hora de concretar cómo hacíamos esa atención directa, se vio la necesidad de configurar, conformar un servicio de apoyo a familias específico federativo, de manera que podamos dar apoyos a cada persona y a cada familia, ¿no? En este contexto, os explico también brevemente un servicio de apoyo a familias sacado también del modelo de la tercera edición revisada del modelo de servicio de apoyo a familias. Es un servicio transversal, cercano y abierto que acompaña a las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en su proyecto de vida familiar, movilizando o prestando apoyos y recursos de forma directa o indirecta y que colabora y asesora a otros servicios o entidades que se puedan relacionar con ellos, ¿no? ¿Qué premisas sigue? Pues trabajar con la familia, es un servicio continuado, estable, abierto, flexible, que trabaja en red y en el entorno comunitario principalmente. Este marco teórico es un poco el que nosotros tenemos incorporado en nuestro servicio de apoyo a familias, ¿no? En nuestra misión, como aparece reflejada, partimos de acompañar a cada familia partiendo de sus propios recursos y fortalezas y facilitando apoyos que contribuyan a mejorar su calidad de vida familiar y el bienestar de cada uno de los miembros. Esta parte nos parece fundamental y este es el modelo de díptico, ¿no? Federativo que tenemos, que os lo expongo para que veáis un poco cuál es el planteamiento que tenemos. Nos hace de trabajar desde un mismo modelo, o sea, es un único servicio de apoyo a familias que está conformado por 3 equipos. Cada uno de estos equipos está ubicado en diferentes provincias, por lo que hablábamos antes de la realidad territorial, ¿no? De la dispersión. Uno de ellos está en Toledo, otro está en Albacete y otro está en Ciudad Real. En cada uno de estos equipos hay 2 técnicos de apoyo, de atención directa. ¿Qué tipo de atención hacemos? Pues esa atención tiene que ver con la tipología de las demandas que se han ido registrando y que se fueron registrando durante un tiempo, ¿no? En función de si la atención es más directa o individualizada, trabajamos pues, más en la línea de información sobre los recursos, sobre los servicios que estén disponibles, o se da una orientación a la hora de planificar apoyos necesarios. También hacemos apoyo personal o emocional a los distintos miembros de la familia y servimos un poco también de puerta de entrada al servicio de conciliación de la vida familiar de la Federación de Castilla-La Mancha. También trabajamos en las relaciones con el entorno y con la comunidad, pues a través de la coordinación con entidades y con otros recursos comunitarios, ¿no? Por ejemplo, educativos, sanitarios, sociales, de manera que podamos contribuir a acciones de apoyo para las familias. Además de dinamizar en algunos momentos, también con demandas específicas, pues el movimiento asociativo. Resumiendo un poco, ¿no? Nuestros pilares de trabajo fundamentales, nuestros objetivos, pues es basarnos un poco en el enfoque centrado en la familia, como os he contado antes,
que nos basamos en las prioridades y las fortalezas de cada familia y que podamos exportar o exponer este trabajo a otros profesionales que ya están a veces también en la vida de las familias y de las personas con discapacidad. Por lo tanto, es un trabajo en colaboración con profesionales y en el entorno comunitario. Cómo hemos ido consiguiendo la evolución, ¿no?, de nuestro modelo de trabajo, como os contaba al principio, ha pasado tiempo, ¿no?, desde que el servicio de apoyo a familias está implementado en Castilla-La Mancha. En el último periodo, en el de 2014 hasta el momento presente, pues sí que se ha producido un reconocimiento por parte del movimiento asociativo y de sus entidades como servicio fundamental, estructurado e independiente, pero a la vez complementario, ¿no? Y a veces subsidiario a otros recursos. Ahora os comentaré un poco sobre dos tipologías de proyectos que tenemos. Y además la Administración ha reconocido en su cartera de servicios este servicio como servicio social especializado. Un breve apunte legislativo de la normativa de Castilla-La Mancha. La Ley Marco de Servicios Sociales, que es la Ley 14 de 2010, establece, ¿no?, como imagino pues en el resto de comunidades, la atención social, ¿no?, por la atención primaria o generalista y la atención social especializada, los servicios sociales especializados. Pero no es hasta 2017 cuando, un poco por incidencia también de la Federación de Castilla-La Mancha, se reconoce la entidad propiamente, o como entidad el servicio de apoyo a familias como recurso específico de apoyo, ¿no? Y es donde aparece en el decreto donde se determinan las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a personas con discapacidad. De hecho, este reconocimiento os lo presento porque nos ha llegado brevemente. La inscripción en el registro de servicios sociales ha sido en este año, 2020. Pues una vez hemos demostrado, ¿no?, una trayectoria y un recorrido, esto evidentemente es un reconocimiento a esta labor que estamos haciendo, pero también es una responsabilidad, ¿no?, porque si cabe aumenta nuestro compromiso con las personas con discapacidad, con sus familias, y aumenta la necesidad de prestar servicios de calidad. Como os decía, brevemente, las características de nuestro SAP, ¿no?, que le llamamos, pues es el trato individualizado y cercano, es complementario a otras entidades, como os decía, es flexible, está centrado en la familia, brinda apoyos personalizados, es decir, en el entorno natural, está especializado en algunos temas, ¿no?, pues por ejemplo en educación, en apoyo conductual positivo, en mediación familiar, y sirve de puerta de entrada al ámbito asociativo, ya que informa y conecta en algunas ocasiones con entidades propias, ¿no?, de plena inclusión. El acceso es gratuito porque la financiación la recibe desde el IRPF regional. Este modelo, ¿no?, esta gráfica nos parece que refleja muy bien el modelo de trabajo, porque al final se trata de ser coordinadores, ¿no?, de los apoyos que las familias reciben. En algunos casos estamos más presentes y en otros casos formamos parte de este engranaje que supone la relación entre la familia, la persona, los profesionales y las organizaciones. De hecho, por lo que hablábamos de el estar de forma complementaria o más presentes, tiene que ver un poco con la dirección que ahora mismo tenemos en el Programa General de Familias. Se ha desglosado
con el paso del tiempo en 2 proyectos. Uno que es más generalista, ¿no?, de información, orientación y acompañamiento a personas con discapacidad, en el que se incorporan pues, formaciones más, pues más puntuales o informaciones más puntuales, o también el acceso al servicio de conciliación. Y otro proyecto que tiene que ver más con, bueno, pues con familias que viven situaciones más complejas, que les hacen ser más vulnerables, ¿no? Y que a veces pues conlleva que el nivel de apoyo sea mayor tanto en intensidad como en duración. Este segundo proyecto tiene un tiempo más breve, ¿no? Ha empezado a caminar desde 2018. ¿Qué queremos conseguir, ¿no?, como servicio de apoyo a familias? ¿Cuál es nuestro reto? Pues nuestro reto como SAF pues es el seguir afianzando, evidentemente contribuir a la inclusión, ¿no?, de las personas con discapacidad y aumentar las oportunidades de participación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestros retos para seguir trabajando? Pues afianzar las relaciones, ¿no?, con el entorno comunitario y tejiendo redes. Al final vemos que es un poco la labor principal del servicio. El generar también o compartir con una red autonómica de profesionales este conocimiento, esta metodología, para el trabajo con las familias. El empezar también a dar más visibilidad y empoderar también a las familias, tanto las que pertenecen al movimiento asociativo como aquellas que no pertenecen al movimiento asociativo, pero que comparten el ideario y defienden los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, todos estos retos, pues seguimos, ¿no?, trabajando en ellos, porque evidentemente el compromiso de atención, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, está ahí, y la mejora del apoyo a las familias para nosotros es nuestro motivo, ¿no?, de seguir trabajando. Y bueno, pues eso, agradeceros enormemente este espacio para poder exponer el trabajo que realizamos desde el Servicio de Apoyo a Familias de Castilla-La Mancha. Y no sé si Elena o hay alguna pregunta o hay alguna cuestión que queráis incidir o que necesitemos aclarar. Me he dado cuenta, perdona, sí. Nada, que en primer lugar darte las gracias, que bueno, creo que has marcado algunas pinceladas muy interesantes de un servicio en el que sois pioneros por el tiempo que lleváis trabajando en un servicio específico de apoyo a familias desde el enfoque a familias, y luego la implantación que tenéis en la comunidad, desde luego es envidiable. Yo felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Desde luego sois un modelo y yo creo que va a ser es importante para todos el que estéis allí, que nos vayáis enseñando los pasos que debemos de ir dando. Yo quería preguntarte un poco, hemos visto que tenéis el reconocimiento en la cartera de servicios por la Administración, o sea, sois colaboradores de la Administración, formáis parte de la cartera de servicios. Bueno, como sabemos que la Administración, bueno, todo requiere un proceso intenso para llegar a este punto. Ha sido muy costoso el que, bueno, la Administración reconociera este servicio. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido todo este proceso de reconocimiento? Lucila. No ha sido rápido. Es verdad que el modelo el que aparece reconocido en el decreto que os presentaba, ¿no?, en el de la orden de mínimos de Castilla-La Mancha, aparece el modelo de servicio de apoyo a familias de plena inclusión, o sea, un poco fielmente, vamos a decir, porque
y también es el que nosotros seguimos desde nuestro trabajo diario. Ha sido un recorrido largo porque evidentemente el servicio de apoyo a familias en su carácter bueno, específico pero también complementario, bueno, pues también ha tenido épocas, bueno, pues como me decía esta mañana una compañera, ¿no? Con sus luces y sus sombras, porque ha tenido épocas más complejas a la hora de mantenerse como servicio estable y necesario, ¿no? Un poco por la labor que os comentaba antes, ¿no? Entonces, ha sido fruto de la insistencia, por un lado, en la incorporación como servicio especializado, pero también necesario. En este mismo orden de mínimos de 2017 se incorporaron también por la misma presión o incidencia, ¿no?, de la Federación otras cuestiones como puede ser la atención temprana en contextos naturales. O sea, quiero decir que va un poco a colación de la insistencia o de la incidencia que la Federación ha ido haciendo sobre la necesidad de transformación de los servicios, ¿no? Va un poco en esa línea comunitaria de atención, evidentemente, bueno, pues manteniendo unos espacios o estructuras necesarios también, pero dando apertura a otro tipo de recursos que también tienen más que ver con, bueno, pues con la atención más comunitaria. También los servicios de capacitación que tenemos aquí en Castilla-La Mancha van un poco en esa línea, ¿no? De trabajar más en la comunidad y realmente trabajar en los entornos naturales de las personas para poder analizar junto con ellos, ¿no?, y diseñar planes de apoyo eficaces, ¿no?, vinculados a su entorno. Entonces, realmente sí que ha sido una labor larga en el tiempo. Costosa, pues es verdad que la Administración lo veía el modelo, o sea, compartía ese modelo, ¿no?, esa visión de el apoyo de la familia es fundamental para la persona con discapacidad. Pero es verdad que a la hora de establecer pues eso, cuestiones más prácticas, de incorporarlo al decreto, donde ya pues un poco daba más garantías, ¿no?, de la permanencia de los servicios, sí que fue un poco pues eso, más negociación. Bueno, pues es muy interesante y bueno, conocer cómo habéis trabajado. Yo creo que lo que comentas, el que la propia administración le dé el valor que tiene la atención, el apoyo a familias, es el primer paso, ¿no? Bueno, yo creo que después, a última hora, tendremos oportunidad de hacerte más preguntas, Lucila. Perfecto. Voy a dar paso ya a Lourdes y muchísimas gracias por tu participación. Hasta ahora, entonces. A vosotros, muchas gracias. Lourdes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues nada más presentaros a Lourdes Piris, es responsable del Servicio de Información y Orientación de Plena Inclusión Madrid y bueno, nos va a hablar concretamente de qué es un servicio de información y orientación que tienen allí en la Comunidad de Madrid, en Plena Inclusión Madrid. Muchas gracias, Lourdes. Vale. Adelante. Gracias a ti, gracias a vosotros por invitarnos para poder explicar el servicio. Os comparto un PowerPoint, ¿vale? Entiendo que se ve, no hay problema, ¿verdad? Os comparto el Lourdes, se ve perfectamente. Se ve perfectamente, vale, gracias. Bueno, antes de comenzar a explicaros el servicio de información y orientación, comentaros que Plena Inclusión Madrid está constituida por 115 entidades que están federadas con nosotros y que, bueno, son las que tienen los centros y servicios de atención directa, ¿vale? Nosotros aquí en Plena Inclusión Madrid tenemos un servicio de información y orientación que os voy a explicar ahora de forma un poco rápida, luego si tenéis preguntas me vais haciendo, ¿vale? Primero empezar por un poco la misión que tiene un servicio de información y orientación, ¿no?, de estas características. La misión fundamental, que además está al lado de la misión de la Federación, es contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual y cada familiar
tenga una información clara, veraz y accesible para poder formar su proyecto de vida. Luego lo comentaré más adelante, pero en diferentes congresos que ha hecho la Confederación Plena Inclusión España ha salido el tema, que además antes lo comentó Eloísa, de que la información, ¿vale?, es un derecho clave y es un derecho llave, gracias al cual vamos a poder acceder a otros derechos, ¿vale? Aparte de la misión que nos guía, es muy importante también los valores, ¿vale?, que tenemos que seguir. Los valores fundamentales que el Servicio de Información y Orientación y cualquier servicio de información y orientación que se preste tiene que tener son el respeto, ante todo, es lo primero. El informador debe actuar sin prejuicios, sin juzgar ni verbal ni no verbalmente, de ninguna manera. Tiene que ser un servicio veraz, ¿vale? La información tiene que estar contrastada y actualizada. Tiene que guiarnos el compromiso, ¿vale? El informador debe estar comprometido con las personas, ¿vale?, para que éstas puedan defender sus derechos. El empoderamiento es otro de los valores que rigen nuestro servicio. Hay que reconocer el poder de las personas, hay que empoderarlas para que sepan primero qué necesitan, que muchas veces llegan al servicio de información y orientación sin saber muy bien qué es lo que necesitan, y luego para que ellos mismos, además de establecer sus prioridades, elaboren también las soluciones. Más valores que nos guían, por supuesto, la universalidad. La información debe ser gratuita. Todas las personas tenemos que partir de base de que tenemos que tener acceso a la información y esta no tiene que costar. Y que sea accesible, ¿vale? Tanto físicamente y sobre todo en nuestro colectivo, que sea una información accesible cognitivamente, ¿no?, que pueda llegar a todo el mundo. Otro valor que rige nuestro servicio es la honestidad. La información debe alejarse del corporativismo y de cualquier interés, ¿no? Muchas veces informar sobre servicios de calidad no significa que tengas que informar solamente sobre servicios de tu propia comunidad, ¿no?, sino servicios de tu propio movimiento asociativo, perdón, sino de cualquier servicio que la persona pueda necesitar esté donde esté, ¿vale?, siempre y cuando sea un servicio de calidad. Otros valores que rigen nuestro servicio, la confianza. Es imposible poder acompañar y dar un servicio de información adecuado a las personas si no existe un clima de confianza para que las personas te puedan expresar sus necesidades, ¿vale? Incluso, como pongo aquí, aunque vaya en contra de los principios morales del informador, ¿no?, eso hay que dejarlo aparte, ¿no?, los ideales, las creencias, la persona se tiene que sentir cómoda y en confianza con el orientador. Y, por supuesto, un valor fundamental es la calidad, ¿no?, que estemos continuamente, ¿no?, permanentemente mejorando nuestros procesos, ¿no?, y estos estén dentro de los sistemas de calidad. Bueno, voy un poquito rápido para ajustarme al tema, luego si tenéis preguntas me las vais haciendo, ¿vale? Nuestros principales clientes de la información pues son los familiares de las personas con discapacidad intelectual, las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y los profesionales. Los familiares. Como hemos dicho antes, los familiares siempre han dicho que la información es este efecto llave del que hablábamos antes, ¿no?, que me va a permitir poder optar a los recursos, ¿no? Como decía antes Eloísa, ¿no?, hace a lo mejor 38 años las familias no tenían esa posibilidad de acceder a un servicio de información que te pudiera orientar, asesorar, ¿vale?, cuando las familias realmente están tremendamente perdidas, sobre todo en los inicios del periplo con su familiar con discapacidad, ¿no? Con lo cual es fundamental que las familias tengan un servicio de información y orientación de base. Otro de nuestros clientes de nuestro servicio de información y orientación son, por supuesto, las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Como decía la Convención, ¿no?, como dice la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, en la que se recogen los diferentes derechos que tienen las personas con discapacidad, muchos de ellos se refieren a la libertad de tomar las propias decisiones, ¿no?, que la persona sea autónoma, que tenga capacidad como cualquier otra persona de decidir sobre su propia vida. Los servicios de información y orientación estamos para acompañar en este proceso, ¿no? Son servicios accesibles a la persona, que la permitan informar y acompañar en todos aquellos procesos
que requieran de nuestro servicio. Y, por supuesto, también los profesionales. A nuestro servicio llegan muchos profesionales, pues, o de servicios sociales, de centros de salud, de diferentes organismos, no solamente del movimiento asociativo, ¿no?, que necesitan informarse y orientarse para poder informar y orientar ellos de manera adecuada. Y aparte de esta información, pues es muy importante también el trabajo en red, ¿no? Una coordinación con los recursos comunitarios, que todos estemos en conjunto y juntos para poder abordar, ¿no?, y derivar a los recursos para las personas. Bueno, y los objetivos de nuestro servicio de información y orientación, ¿no? Los objetivos. El primero de ellos es identificar las necesidades. El servicio, como os comentaba antes, tiene que ayudar a identificar a las personas qué es lo que necesitan, ¿no? Cuáles son sus necesidades o sus prioridades. Luego hay que buscar y actualizar los recursos. Cuando contactamos con la gente, las informamos, vamos también teniendo o captando lagunas de información y tenemos que construir esa información que falta, así como actualizar la que ya tenemos. Y luego, por supuesto, el objetivo central, que es informar y orientar propiamente dicho a los demandantes de la información, ajustándonos a lo que ellos necesiten, tanto en tiempo como en intensidad. Más objetivos de nuestro servicio de información y orientación, pues facilitar la colaboración entre el entorno y la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y las familias, ¿vale? Es muy importante reducir las barreras, ¿vale?, y ayudar a otros recursos comunitarios, ¿vale?, a que sus servicios puedan informar de manera adecuada a las personas con discapacidad y sus familias. Y, por supuesto, también un objetivo que no solamente tiene que tener un servicio de información y orientación, sino que tiene que tener cualquier servicio dedicado a las personas con discapacidad intelectual, y es favorecer un lenguaje y una visión común de la discapacidad. Es sensibilizar, ¿vale?, es permitir generar puentes, ¿vale?, romper barreras, mitos, ¿vale?, para intentar, pues, generar la máxima inclusión social y que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan las máximas oportunidades en igualdad de condiciones con el resto. Bueno, después ya de ver un poco, ¿no?, qué misión, qué valores y qué objetivos nos guían, os voy a contar un poco cómo es nuestro procedimiento, ¿vale?, cómo es, digamos, los entresijos de nuestro servicio de información y orientación. Algo ya más práctico. Nosotros tenemos un horario de atención de lunes a jueves de 8 a 6 y los viernes de 8 a 3. Nuestras consultas, o las consultas, llegan a través del teléfono, de email o redes sociales, o bien presencialmente. Nosotros podemos informar desde una manera puntual, una información puntual o una derivación a algún recurso en un momento dado, o bien hay veces que se necesita una intervención un poco más intensa o más profunda, para la cual se requiere que haya una entrevista presencial con las familias, normalmente con las personas, con los profesionales. El procedimiento un poco, que os he puesto aquí unos ítems, es: valoramos la demanda, que es lo que se necesita, planificamos acciones cuando sea necesario y gestionamos los recursos, y luego ya, si se requiere de una intervención más amplia, pues coordinamos entre agentes implicados. Muchas veces nos coordinamos con los servicios sociales, nos coordinamos con los centros de salud, ¿vale?, mediación con instituciones, y así corresponde. Y luego todo esto, todo este procedimiento, hay que registrarlo, ¿vale? Una parte, digamos, que es esta de tú como cliente nos pides información y así te la damos nosotros, y luego todo eso hay que registrarlo. Nosotros tenemos una base de datos, ¿vale?, con un nombre ahí como muy Customer Relationship Manager, un CRM, ¿vale?, que es una base de datos en la que registramos quién hace la demanda, si es un familiar. Digamos que desmenuzamos mucho para luego sacar informes que nos puedan servir un poco para ver cómo está el panorama y las demandas, ¿no? Registramos si es familiar, si son padres, madres, hermanos, otro familiar, si quien hace la demanda es una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, si es un profesional
y si es un profesional, si este es de una entidad federada, es de un organismo oficial, es de otros organismos o empresas, ¿vale? ¿Y qué es la demanda que hacen? Adjudicamos normalmente un código, ¿vale? Pues atención temprana, si nos preguntan por atención temprana, esto tiene un código que metemos en esta base de datos. Si nos preguntan por centros ocupacionales, pues otro código, para así poder sacar informes de cuántas demandas hay de cada cuestión. También nos permite ver cuántos hombres y mujeres hacen las demandas. Esto nuestros financiadores, ¿vale? Que nuestro Servicio de Información y Orientación está financiado por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Madrid, pues nos piden datos de género. Es decir, tiene que las mujeres ganan por goleada, ¿vale? Son muchas más las mujeres que demandan información que los hombres. Y luego, tipos de demandas. ¿Cuáles son los tipos de demandas que se hacen? A ver, partimos de la base de que nosotros somos una federación, es decir, no somos una entidad que tenga X recursos, ¿no? Nosotros damos una visión global, con lo cual a nuestro servicio de información y orientación llegan demandas de todo tipo, ¿vale? Un poco por aglutinados, las más relevantes, ¿no? Pues nos preguntan sobre todo tipo de discapacidad, ¿vale? Muchas veces llegan no solamente personas demandando recursos sobre discapacidad intelectual, sino sobre daño cerebral sobrevenido, discapacidad física. Normalmente esto nosotros los derivamos a sus federaciones o asociaciones pertinentes, ¿vale? Nos preguntan pues, sobre los centros y servicios que necesita la persona a lo largo de todo su ciclo vital, desde centros de atención temprana, colegios de educación especial, centros ocupacionales, residencias, viviendas tuteladas, todos los centros y servicios que una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo va a necesitar a lo largo de toda su vida. También nos preguntan sobre organismos relacionados, ¿no? Sobre servicios sociales, certificados de discapacidad en los centros base, sobre dependencia, sobre prestaciones y ayudas, por supuesto, sobre programas de respiro familiar y apoyo familiar, muchas consultas también sobre formación y empleo para las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, muchas demandas de actividades de ocio y tiempo libre, también sobre recursos sanitarios, pues nos preguntan sobre atención psicológica específica para personas con discapacidad intelectual, dentistas, servicios para personas con trastorno dual, ginecólogos, etc. También, bueno, pues información para personas en riesgo de exclusión social. De hecho, en la Federación tenemos un programa de reclusos y exreclusos con discapacidad intelectual y, bueno, pues luego pues todo tipo de casos, ¿no? de familias en riesgo de exclusión social. Demandas jurídicas también muchas tenemos. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con una asesoría jurídica para estos temas, ¿no? Que es especialista en temas de discapacidad intelectual, pues mucho de tema de modificación de la capacidad de obrar, de patrimonio protegido, de derechos de las personas, y luego, bueno, pues muchos otros tipos de demandas, ¿no? Tenemos un programa de madres también con discapacidad intelectual, un área de voluntariado, en fin. Mucho tipo de demandas. Las más numerosas, pues es difícil decir, ¿no? Quizás pues las de los centros de atención, los programas de respiro familiar, tenemos mucha demanda de respiro familiar, formación y empleo para las personas y servicios de ocio, quizás sean los más numerosos. Bueno, ¿qué herramientas tenemos, ¿vale? En toda nuestra labor, ¿no? Os he hecho aquí como una especie de esquema y ahora os explico, ¿no? Por un lado tenemos herramientas estratégicas, ¿vale? Que son aquellas que nos permiten construir la información, ¿vale? Construirla, compartirla, ¿vale? Y difundirla. Dentro de las herramientas estratégicas tenemos herramientas tecnológicas y los grupos de expertos, que ahora os explico. Y luego tenemos otro tipo de herramientas que son las técnicas, que son las instrumentales, pues los modelos y los instrumentos que utilizamos en el servicio de información y orientación y también en otros servicios, ¿vale? Os paso a explicar un poco las herramientas estratégicas, que las hemos dividido en herramientas tecnológicas y los grupos de expertos. ¿Qué herramientas tecnológicas tenemos para informar y orientar, ¿no?
Pues tenemos uno que es para la información proactiva, es decir, una información que nosotros lanzamos sin necesidad de que nos la demanden. Eso a través de nuestra área de comunicación, tenemos nuestra página web y tenemos la difusión de nuestro boletín informativo que todas las semanas llega a las personas que se han suscrito en nuestra página web. ¿Vale? Este boletín informativo que llega todos los lunes informa de las últimas actualidades del sector. ¿Vale? Es decir, sería algo más proactivo, algo que no te están pidiendo, pero que tú das como información general a todos tus suscriptores. Otras herramientas tecnológicas que tenemos, pues las más a mano de todos, ¿no? Los grupos de WhatsApp, los grupos de correos electrónicos, ¿vale? En la federación coordinamos 3 grupos de trabajadores sociales, uno que es general y otros 2 específicos de atención temprana y educación, ¿vale? Con el grupo de trabajo social general tenemos un grupo de WhatsApp creado y un grupo de correo electrónico a través del cual compartimos la información, la actualizamos de una manera rápida. Lo que nos permite estas herramientas tecnológicas es hacer las cosas de una manera mucho más dinámica, ¿no? Lo cual no quita del tema presencial, ¿no? Pero a la hora de construir la información, de compartir, de ese dinamismo que te da estas herramientas es muy importante para poder tenerla actualizada también, toda la cartera. Y luego, pues la herramienta tecnológica que ya os he explicado, el CRM, que es un poco ya más para hacer un seguimiento y un balance global de la demanda. Y claro, no todo es lo tecnológico, ¿no? Sino que también tenemos ahí lo presencial, ¿no? Tenemos una herramienta estratégica fundamental que son los grupos de expertos. En la federación tenemos diferentes áreas, ¿vale? Pues el área de trabajo social, porque mi conexión remota se había quitado, ¿vale? Bueno, pues sí. Bueno, estábamos en los grupos de expertos, las herramientas estratégicas, teníamos las herramientas tecnológicas y los grupos de expertos, ¿no? Que os estaba comentando un poco que en la federación tenemos todos estos grupos de expertos, que crean modelos, guías y que construyen la información también. Y luego ya, por último, tenemos las herramientas técnicas, ¿vale? Las herramientas técnicas son las instrumentales, ¿vale? Los instrumentos que tanto el Servicio de Información y Orientación como cualquier servicio necesita, ¿no? En el Servicio de Información y Orientación tenemos el modelo de primera recogida de datos se trata de un documento, sobre todo en nuestras entrevistas presenciales, en el que se recogen los datos de identificación de la persona y la demanda que precisa. Tenemos también un modelo de cuestionario de satisfacción, donde medimos determinados ítems: la amabilidad, la rapidez, la eficacia, los conocimientos de la persona que respondió a la demanda, la claridad, la facilidad de acceso al servicio y luego una valoración global del mismo. Y luego, pues tenemos también el típico modelo de reclamaciones y quejas y el modelo de reglamento de régimen interior del servicio, ¿no? Donde se identifica pues, los derechos y los deberes de los usuarios, las actividades que realiza el servicio, los destinatarios, el régimen económico, etc. Entonces, pues esto es un poco así, dicho rápidamente, nuestro servicio de información y orientación. Os quería, dar las gracias, ¿vale? Por permitirme y permitirnos a Plena Inclusión Madrid exponer nuestro servicio y que lo podáis conocer, ¿vale? Y pues cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, a mí me impresiona el servicio que tenéis organizado porque está muy bien estructurado. Las herramientas que tenéis me parecen muy potentes. Es muy completo y pues también, por eso, también ha sido importante contar con vosotros porque también nos podéis enseñar muchas cosas de cómo trabajar un buen servicio de información y orientación. Yo tenía una pregunta para ti, que es una curiosidad. En este tiempo que nos ha tocado vivir de incertidumbre y de tensiones y de problemas y de dificultades, ¿Qué demandas habéis tenido especialmente? ¿Cómo ha sido? ¿Qué habéis atendido fundamentalmente en vuestro servicio? Pues mira, dependiendo de la época en la que estuviéramos, ¿vale? Al principio del COVID
era un poco el tema de las salidas, ¿no? A las personas, bueno, había mucho problema al principio con las personas con discapacidad por estar encerradas en casa, sobre todo si había trastornos de conducta de por medio y demás, eso se legisló. Y se pudo, bueno, se pudo establecer que con el certificado de discapacidad y un informe acreditativo, ¿no? del riesgo de la salud o del problema de conducta se podía salir, ¿no? Luego, dependiendo, ahora más tarde, cuando eso ya estaba más controlado, pues los acompañamientos en los hospitales, por ejemplo, ¿no? El que la persona con discapacidad no estuviera sola. Ahora un poco la desescalada, ¿no? El cómo vuelven a las residencias las personas que estaban afectadas, cómo vuelven los centros ocupacionales, cómo se vuelven los tratamientos de atención temprana, ¿vale? Mucho tema también de conciliación familiar, ¿no? De cuando ya se tuvo que volver a los trabajos más presenciales, ¿no? Aunque todavía hay mucha opción telemática, pero es verdad que en los colegios al estar cerrados había mucha demanda de qué pasa y qué hago yo ahora si no puedo llevar a mi hijo al colegio. Demandas también muy, muy relacionadas, sobre todo ahora que ya ha pasado más tiempo y la gente está más cansada, con respiro familiar, ¿vale? Y con qué va a pasar en el verano, porque los campamentos que antes se hacían ahora han disminuido mucho, ¿vale? Entonces, digamos que ha sido un periplo que dependiendo de la fase en la que estuviéramos, a las personas les preocupaba más una cosa u otra, ¿no? Sobre todo, ya te digo, por un lado, tema de las propias personas, ¿no? De su derecho a salir, ¿no? Cuando hay una determinada problema añadido y bueno, hasta qué vamos a hacer este verano, ¿no? Qué horror, porque no hay campamentos, no hay respiro de estancia como antes, ¿no? Porque claro, la situación que tenemos es la que es y bueno, a esa nos tenemos que adaptar, pero es verdad que está causando muchos problemas, muchos daños colaterales el COVID. Sí, muchísimas gracias, Lourdes. Lo que veo es que habéis estado allí en primera línea, quiero decir que bueno, que tenéis una información muy valiosa de realmente cómo están las cosas en las familias y cómo las viven, ¿no? Sí. Es importante estar tan cerca de la realidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes. A vosotros. Oportunidad de contar con alguna otra pregunta. Bueno, los participantes que piensen o que nos vayan ya poniendo qué preguntas quieren lanzarte. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora voy a dar la palabra a Roxana Castaño. Pues creo que la conocéis, bueno, muchas personas de las que estáis hoy aquí. Roxana es la responsable del área de familias de Plena Inclusión Cantabria. Nos va a hablar del programa y del servicio de apoyo a familias que tenemos en nuestra federación. Creo que va a ser muy interesante para todos conocer los pormenores de este servicio y que podamos hacernos y os podáis hacer una idea de cómo funcionamos y luego que podáis hacernos preguntas e incluso comentarios de lo que estamos planteando. Sin más, voy a dar la palabra a Roxana Castaño. Bueno. Adelante, Roxana, sí. Vale. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro interés en estos servicios de apoyo a las familias. Yo, como comentaba un poco Elena, pues voy a hablaros de lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma, que bueno, yo creo que en este caso pues además nos interesa o os interesará a la mayoría de los participantes, ya que nos coge pues más cerquita, ¿no? Que lógicamente tanto lo que nos han contado Lucila como Lourdes pues supone un gran apoyo o un gran contexto en el que reflejarnos y seguramente que muchas de las cosas que yo os voy a contaros ahora os sonarán porque os lo han contado también ellas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación que he preparado también un poco como apoyo a lo que os voy a contar y, bueno, pues ahora estoy con vosotros.
Elena, no, ahora. No me dejaba compartir. Ahora ya está. Bueno, espero que ya estéis viendo la presentación un poquito. Bueno, y comienzo, ¿no? Como os decía, os voy a hablar sobre los servicios de apoyo a familias que estamos desarrollando, en este caso desde la Federación de Cantabria. Bueno, pues para nosotros lo que hacemos principalmente es acompañar a las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de forma integral en sus proyectos de vida. Atendemos a sus prioridades, necesidades y facilitamos aquellos apoyos que sean necesarios para incidir de manera directa en su calidad de vida y mejorar el bienestar de cada una de las personas que conforman la familia. Además, tomamos siempre de referencia el enfoque centrado en familia, del que pues, también nos ha hablado sobre todo Lucila, y tomamos también la herramienta como herramienta el enfoque centrado en familia y promovemos la parentalidad positiva. Como también ha comentado Lourdes, para nosotros todo el tema, todo lo que nos dicen las familias en los diferentes foros en los que participan, bien sean encuentros estatales o cuando tenemos una charla con ellos, cuando hemos organizado grupos de trabajo, sus testimonios principalmente lo que nos transmiten o lo que nos dicen es que la información es sobre todo un derecho clave, un derecho llave. Y si tienen información en tiempo y forma, tienen la opción de poder desarrollar muchos otros derechos. Realmente esta información les permite tomar decisiones sobre todo informadas, lo que llamamos decisiones informadas. Cuando las familias sabemos que disponen de esa información de manera accesible, clara, sencilla, pueden tomar mejores decisiones sobre su vida y llevar a cabo pues, su desarrollo personal y familiar. Por tanto, sabemos, y las familias así nos lo dicen, que necesitan información clara, veraz y accesible a lo largo de todo su ciclo vital, porque no olvidemos que esta es una necesidad que se mantiene a lo largo de la vida de todas las personas, que toma especial interés o importancia en algunas de las etapas, que sobre todo cuando vemos etapas de tránsito, por ejemplo, cuando los niños son pequeños y luego pasan pues, a la etapa de la adolescencia, o cuando se producen etapas de especial dificultad, como por ejemplo cuando se manifiestan problemas de conducta o hay dificultades mayores relacionadas con la situación de bienestar y en este caso pues si hay enfermedades relacionadas con la persona con discapacidad. Como veis, no solamente tomamos esas demandas, testimonios y experiencias de las familias, sino que también nos basamos en los estudios. Por ejemplo, en el año 2015, el Ministerio de Servicios Sociales y Sanidad hizo referencia a todas y recogió todas esas necesidades de las familias en un documento en el que evidenciaba que realmente las familias pues, precisan de esa necesidad del acceso a la información, bienestar emocional para todos los miembros de la familia, no solamente en este caso pues, para el padre o para la madre, sino también incidiendo en los hermanos pequeños y en la propia persona con discapacidad. Y luego apoyos que tenían mucho que ver con las relaciones, con cómo se relacionan entre los miembros de la familia o cómo la familia se relaciona con otras personas. Porque sabemos además que la discapacidad incide directamente en las familias y cambia su forma ya no solamente de relacionarse y configurarse, sino también de relacionarse con otras personas. Y luego, pues lo que hablábamos del funcionamiento familiar, pues que también se ve alterado y funcionan de otra manera distinta. Sobre todo, además, hablamos de que las familias son portadoras de derechos y de deberes, al igual que el resto de familias que no tienen una persona con discapacidad. En el año 2015 vio la luz, como fruto de un trabajo de una comisión estatal titulada Los derechos de las familias, un documento en el que se recogen tanto los derechos como los deberes de las familias y, bueno, pues las familias, este grupo estaba conformado por familiares y profesionales de apoyo a familias. En él, sobre todo, lo que estuvieron viendo es qué derechos y qué deberes tienen las familias, disgregados de los que tienen las propias personas. Algo que fue muy costoso porque realmente muchas veces cuando pensamos en nuestros derechos como familia no podemos olvidar o lo que principalmente pensamos es en la persona con discapacidad. Pero bueno, no voy a explicaros cada uno de estos derechos porque yo creo que principalmente podéis acceder al documento a través de la página web de Plena Inclusión en el apartado de publicaciones. Es bastante fácil el acceso al documento y lo podéis ver de manera más concreta. Entonces, en este documento, como os decía, aparecen desde el derecho a compartir y disfrutar de tiempo en familia, al derecho a pedirnos ayuda, a participar en la toma de decisiones, igualdad en el hogar, respetar las etapas de la vida, elegir la responsabilidad de cada miembro de la familia con la persona con discapacidad, vivir la propia vida, etc.
Sobre todo, además, que no os he comentado, este documento recogía los derechos, uno, en la familia, derechos y deberes que están presentes en la propia familia, y luego otros derechos que aparecen en la sociedad o que tienen que ver, están vinculados realmente y directamente con la sociedad, que es la que hace que sean efectivos. Entonces, el derecho a recibir un diagnóstico de la manera adecuada, la comunicación con los profesionales, el contar con espacios de apoyo emocional, apoyar al familiar en el diseño de su propio proyecto de vida, hacer sugerencias y reclamaciones en los servicios, recibir servicios profesionales de apoyo y, sobre todo, también la parte de información y formación de la que estamos hablando de manera continua, la parte en la que la sociedad conozca la realidad de las familias con una persona con discapacidad y a que tengan las mismas oportunidades que el resto, que sobre todo es en esto en lo que sustentamos nuestras acciones y nuestros servicios, en que las familias como portadoras de derechos y de deberes tienen derecho a servicios de calidad centrados en familia, en sus necesidades, inquietudes, deseos. Sobre todo nuestros servicios están enfocados en lo siguiente, en la información, orientación y asesoramiento, que después os contaré un poquito de forma más minuciosa, en un servicio de apoyo a familias integral en el que intentamos acompañar a lo largo del todo el ciclo vital, un poco en el modelo, lógicamente, pues que antes también nos trasladaba Lucila, y luego un servicio de conciliación familiar, que no es porque hagamos solamente conciliación para la familia en el entorno familiar, sino que lo llamamos conciliación familiar porque es para las familias con una persona con discapacidad. Y en este caso, pues la conciliación intentamos que sea tanto en la parte laboral como personal como familiar. Y luego realizamos otra serie de acciones y de actividades, como bien son pues, el apoyo emocional y la ayuda mutua, que ahí sobre todo pues, cuando hemos tenido o dinamizado grupos de apoyo mutuo entre iguales, con padres, madres, hermanos, con los talleres que tenemos de hermanos pequeños, en los que también damos un espacio muy concreto y especial a los hermanos que todos menores de edad que comparten una cosa en común, que tienen un hermano o una hermana con discapacidad, para que hablen sobre la discapacidad, sobre los sentimientos que les genera y para que puedan sobrellevar las situaciones. Luego también realizamos actividades y acciones que tienen que ver con la más pura dinamización asociativa, como también en algún momento pues, comentaban mis compañeras, que van desde los encuentros y jornadas hasta pequeñas tertulias o cafés o como estos seminarios que estamos organizando para informar sobre las cosas que hacemos. Luego también hay espacios dedicados a la formación específica sobre ciertos temas que son también de interés a las familias. Intentamos que todas las formaciones que realizamos en la Federación tengan un espacio para las familias con formaciones y contenidos específicos para ellos, que sean de su interés y que partan de sus intereses e inquietudes. Y luego también de otros temas más generales para los que también intentamos guardar una cuota de participación. Luego también hay otras acciones que tienen que ver más con la sensibilización, visibilidad y empoderamiento para dar ese poder a las familias de que cuenten en primera persona sus vivencias, sus situaciones, cómo están pasando. Pues ahora, por ejemplo, con toda la situación de confinamiento, hemos realizado una campaña de dinamización, de visibilidad, perdón, en torno al Día de la Familia, el pasado 15 de mayo, en el que pusimos el objetivo y realizamos pues, 2 pequeños vídeos en los que os contaban directamente familias en primera persona cómo estaban viviendo la situación, ¿no? Pues para contar un poco eso, desde su prisma y desde su propia experiencia personal, cómo viven las situaciones y cómo están viviendo cada etapa de su vida o en ciertas situaciones cuando se dan pues, concretas situaciones. Y luego también tenemos un apartado destinado, lógicamente, a toda la parte de investigación, en la que intentamos cada vez más ahondar e investigar sobre las necesidades que van creciendo en las familias o que van surgiendo pues por los procesos en los que estamos, como estaban comentando ahora hace poquito Lourdes y la estabais escuchando, hay necesidades que emergen pues de la situación social que se vive, ¿no? Entonces, en este caso, pues ligado a toda la crisis del coronavirus, hemos intentado también responder a esas necesidades pues dando información pequeña en pequeñas infografías sencillas, dando información sencilla, ofreciendo materiales, consejos pues, para adaptar las rutinas a esta situación de confinamiento, un poco con consejos y recomendaciones. Y luego, lógicamente, también pues, servicios específicos como el que hemos tenido de apoyo psicológico o contar directamente con una línea de contacto directa con la Federación y con un profesional pues, especializado en el área de las familias con el que pudieran contar respecto a todas las situaciones que les fueran surgiendo.
Entonces ahora me voy a centrar, como os decía, en este servicio de información, orientación y asesoramiento a familias, que es un poco también la puerta de acceso muchas veces a la federación y a nuestros servicios, y que bueno, pues que nosotros lo llamamos así de manera aglutinada como el SIOAF, ¿no? Que realmente pues está especializado en dar apoyo y acompañar a las familias en las diferentes etapas de su vida. Nuestra visión del servicio. El servicio de apoyo a familias y los servicios de información en general, cualquier servicio que apoye a las familias, están reconocidas por el movimiento Plena Inclusión como servicios fundamentales. Tienen que estar estructurados y ser independientes para mejorar la calidad de vida de las familias. Y además, generalmente tendrían que estar, como por ejemplo nos ha contado Lucila, que pasa en su comunidad, reconocidos en la cartera de servicios básicos de la Administración. Esto, pues, en cada comunidad autónoma a la que nos dirigimos sería como nuestra ideal o nuestra carta a los Reyes Magos, por así decirlo, ¿no? Ojalá que pudiéramos contar en todas las comunidades autónomas con servicios reconocidos por la Administración como servicios especializados. Nuestra visión de la familia. Nuestra visión de la familia es una visión positiva y amplia que intentamos que esté centrada siempre en familia. Contamos con el enfoque centrado en familia. Para ello, para nosotros la familia son todas aquellas personas que están en nuestra vida con las que compartimos, no solamente las cosas malas, como muchas veces decimos en las definiciones, ¿no? Sino también las cosas buenas que compartimos, son las personas que son importantes para nosotros. Cuando pensamos en aquellas personas que forman parte de nuestra familia, cada uno de nosotros sabemos quién la conforma, quiénes son. Entonces, bueno, pues cuando pensamos en todas esas familias, para nosotros no es un requisito indispensable, lógicamente, que las personas estén unidas a nosotros, nuestros familiares por lazos de sangre, sino que sean simplemente importantes para nosotros y que conformen parte de nuestra estructura familiar. Luego también, lógicamente, tenemos una visión de la familia ecológica y sistema como un mapa de relaciones y que está inmerso, lógicamente, en una sociedad concreta, en un ambiente concreto. Y además reconocemos, respetamos y facilitamos el ejercicio de los derechos para conseguir esa vida personal y familiar de calidad de la que hablábamos. Nuestra misión en el servicio es acompañar, como os decía, a cada familia para dar un acceso a la información accesible, que aunque suene un poco redundante, ¿no? El acceso accesible, pero que realmente las familias cuenten con información adaptada a sus necesidades, situación, funcionamiento, para que puedan tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de su proyecto de vida. Porque sabemos, y lo que hablábamos en todo momento y que han estado hablando también las compañeras, cuando las familias disponen de información sencilla, accesible, concreta, pueden tomar decisiones mejor, decisiones informadas, como las llamamos, ¿no? Que realmente repercuten ya no solamente en toda su vida de cada persona que recibe esa información, sino que repercute en toda la estructura familiar como un sistema de relaciones. Nuestros objetivos en el servicio. Facilitar que la familia acceda a la información, como os comentaba, para que puedan tomar decisiones, orientar y apoyar a la familia en esa toma de decisiones, porque a veces no solamente es una información sencilla y puntual, sino que requiere un acompañamiento más específico y más concreto de la familia, más personalizado, acompañarles en ese proyecto en el que nos planteen, desde ese clima de calidez que también será necesario, que ahora veremos, movilizar esos recursos de información y orientación en función de qué prioridades marque la familia, qué es lo que quiere conseguir, sus objetivos y sus fines, e informar, asesorar y colaborar con otras entidades, servicios y profesionales que también atienden a personas con discapacidad para que realmente esta información sea integral y que dé una respuesta global, no solamente que sea parcial y que nosotros demos una respuesta concreta como Plena Inclusión Cantabria, que luego vayan a la administración y se encuentren otra diferente o que vayan a una entidad que les esté prestando servicio y que también sea distinta, ¿no? Por eso es tan necesario el estar coordinados y colaborar entre todos para que la respuesta sea lo mejor posible. Los valores de nuestros servicios se equiparan mucho y, como habréis visto, al de las compañeras también en los servicios que nos han contado. Contamos o intentamos que sean ambientes cálidos siempre, que nos trasladamos incluso a los domicilios de las familias o quedamos en entornos en los que sean más amables para ellos. Intentamos que cuando viene la federación de manera presencial, pues la sala esté dispuesta de una manera en la que no sea como una consulta médica, ¿no? Por así decir, en el que haya calidez, que noten a la persona que se está sentando con ellos, que esté tranquila, que está atenta a lo que les están contando. Sea un flexible y accesible, tanto la información como el propio servicio, que intentemos flexibilizarlos en horarios y en accesibilidad, teniendo en cuenta que también, lógicamente, la federación tiene una estructura, unos horarios y tiene una actividad propia, pero intentamos adaptarnos también a la organización y al sistema familiar para
pues que la información y luego también la posibilidad de poder reunirnos y de que se acceda realmente a esa información sea de la mejor manera posible. El protagonismo le tiene totalmente la familia, nosotros somos meros espectadores y acompañantes de ese proceso. Luego, interdisciplinaridad, porque intentamos también estar coordinados, como hablábamos, en colaboración con diferentes protagonistas también, y pues actores de toda la parte de información, desde profesionales de sus centros de referencia, como de la administración, de educación, un poco desde los diferentes servicios desde donde venga la demanda de información. Intentamos también hacer una orientación positiva, porque a veces, lógicamente, las familias pasáis por situaciones muy críticas, en las que las dificultades pues son las que están de forma prioritaria. Entonces, intentamos también ver esa parte positiva de las cosas o intentar darle ese prisma más positivo para intentar salir de la situación entre todos. La personalización, la información tiene que estar personalizada para la familia para la que vaya, con su situación, con sus recursos, con lo que ellos nos han dicho que quieren y adaptado también en el medio. Si nos dicen que la información la quieren, por ejemplo, por correo electrónico, pues intentamos hacerlo así, por WhatsApp, que también es una de las principales herramientas con las que nos estamos viendo a día de hoy. Y bueno, pues también, lógicamente, el servicio está inmerso en un proceso de calidad y mejora continua, en el que entendemos que a la vez que caminamos en el servicio, los familiares en este caso y los resultados son los que principalmente nos dan el feedback de cómo lo estamos haciendo e intentamos mejorar cada paso y cada proceso. Este servicio, como os comentaba, pues sobre todo está enfocado en las familias, pero no solamente pensamos en familias que formen parte de entidades federadas de Cantabria, sino que atendamos a cualquier familia que en este caso pues tenga una persona con discapacidad en su seno. Y además, lógicamente, también estamos en cooperación con la comunidad, con todos los servicios, porque también hay profesionales y agentes comunitarios que están en contacto con las familias, y les dan apoyo y les acompañan también en otros procesos y, lógicamente, como no, con nuestras entidades como principal cliente al que también estamos apoyando y acompañando en ese apoyo a las familias. En el proceso de información, os voy a comentar un poco cómo hacemos en Cantabria desde que nos llega la demanda, cómo intentamos gestionarla y cómo, en este caso, pues la estamos gestionando. Desde el primer contacto, desde esa primera demanda de la familia, que puede venir desde el chat que tenemos habilitado en nuestra página web, desde el WhatsApp, una llamada al teléfono móvil que tenemos desde el área de familias, correo electrónico o de manera presencial cuando se personan en la propia federación, en nuestra sede social en la calle Ruiz de Alda. Pues entonces lo que hacemos es ver con la persona, recoger esos principales datos, esos datos básicos e indagamos en cuál es la demanda que nos están haciendo. Para eso también utilizamos una base de datos, pero ahí un poquito más sencilla, pues en un formato Excel en el que también intentamos recoger desde el sexo, si es hombre o mujer el que nos pide la demanda, a el perfil que tiene, si es un hermano, es una hermana, padre, madre, a veces tíos, tutores, pues un profesional de apoyo, pues intentamos también hacer ese cribado y luego también intentamos enfocar la demanda en alguna de las áreas, en este caso de apoyo de la federación. Por ejemplo, imaginad una familia que nos llama para preguntarnos por la oferta de empleo público para personas con discapacidad intelectual, que es uno de los principales temas que hemos tenido en este año y en el pasado, ¿no? Con la oferta de empleo público que tenemos en Cantabria activa en este momento. Pues lo que hacemos es recoger los datos y en este caso principalmente al ser familia se deriva al área de familia, pero después en función de la demanda, que en este caso pues sería de empleo, alguna de mis compañeras que están realizando el apoyo en el empleo público, pues se pondría en contacto con la familia para ofertarle toda la información. Como os digo, además también lo que intentamos ver y discernir es si esta respuesta es puntual y realmente cuando nos están llamando, por ejemplo, de manera telefónica, darle una respuesta concreta por el medio que nos digan, si es por el mismo teléfono o mandar un mensaje o mandar un correo electrónico, o vemos que no es algo que se solucione tan rápido, por así decirlo, ¿no? Sino que va a necesitar un apoyo un poco que se alargue más en el tiempo, que es lo que llamamos una respuesta no puntual, para la que seguramente será necesario pues esa orientación, ese asesoramiento o ese acompañamiento un poco más largo en el tiempo.
Para eso lo que intentamos generalmente siempre hacer es contar con una entrevista personal, que además ahora, pues con todo el tiempo y lo que nos ha intentado enseñar o lo que nos estamos intentando adjudicar, en este caso con la etapa del coronavirus, es incorporar otros mecanismos, utilizar las nuevas tecnologías pues para llevar a cabo estas entrevistas. Últimamente las entrevistas con familias las estamos realizando de manera virtual, pues a través de Zoom o de videollamadas, para intentar también facilitar que se realicen. Como os decía, un poco en función de la demanda, si es puntual o no puntual, pues damos respuesta. Puede ser que la familia en este caso necesite un acompañamiento más largo en el tiempo, como por ejemplo, voy a poner un caso sencillo. Cuando alguna familia nos pide apoyo para algún trámite, de sus primeros trámites, cuando hablamos de una familia con un niño o una niña pues de una edad prontita, de que estemos hablando de que tengan, pues imaginaros 3, 4 años, que empiezan a ver o que ya han percibido que algo puede estar pasando y que comienzan a interesarse por esos primeros trámites, pues por el certificado de discapacidad o cómo pueden valorar la situación de dependencia. Bueno, pues en este caso a las familias mandamos la información sencillita, intentamos tener formularios informativos o pequeñas infografías en las que poder facilitar esa información y luego pues también vamos haciendo el seguimiento y el acompañamiento para esas familias, porque muchas veces necesitan ese apoyo para cumplimentar los cuestionarios o para realmente poder dirigirse a los organismos que luego van a tramitar esas prestaciones o esas situaciones. Y luego, bueno, pues el seguimiento intentamos hacerlo en todos los casos, aunque sea una cuestión puntual. A veces también vemos, oye, ¿ha llegado la información? ¿No te ha llegado? ¿Te ha sido útil? Por lo menos, al menos por valorar. Pero solo en caso de la parte no puntual es cuando hacemos un seguimiento mucho más exhaustivo y en acuerdo con la familia. Oye, ¿os viene bien que os llamemos dentro de una semana o de 15 días para ver cómo va todo? ¿En qué horario os gustaría que os llamásemos? ¿O preferís, si no, que os mandemos un correo electrónico? ¿Querríais que nos volviéramos a ver en una entrevista? Intentamos un poco cerrar con ellos de la manera en la que quieren recibir la información y que quieren que hagamos la orientación y el asesoramiento posterior y ese acompañamiento. Y bueno, pues un poco porque veáis también esos datos que avalan el servicio, que yo creo que estamos desarrollando un buen trabajo desde la Federación de Cantabria. Es que en el año 2014, cuando comenzamos a ver qué queríamos hacer o cómo íbamos a organizar nuestros servicios de apoyo a las familias y cuando comenzamos a caminar con este servicio de información, orientación y asesoramiento a las familias, pues contamos con una media de unas 30 familias atendidas, de demandas, que en este caso pues 30 personas nos habían hecho una demanda concreta. Pero esto ha ido aumentando a lo largo de los años. En el año 2016 además ya pudimos dar difusión y creamos un apartado específico en nuestra página web e intentamos darle un impulso a todo este servicio y veis ya que ahí van increciendo las demandas, ¿no? E incluso pues el año 2019 hemos cerrado el año con 445 demandas atendidas, que yo creo que bueno, pues que realmente nos da también un poco la visión del volumen que estamos teniendo en la Federación respecto a esto. En cuanto a las principales demandas, no difieren mucho, como veréis, de lo que nos estaban comentando también las compañeras. Hablamos, sobre todo, las mayores demandas vienen enfocadas a temas de conciliación. ¿Cómo podemos apoyar para que los familiares dispongáis de esos espacios y de esos tiempos para vosotros, para trabajar, para conectar con otras personas, para reuniones o para simplemente ir al médico a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues la principal demanda es eso, qué actividades estamos haciendo en conciliación y cuáles están siendo nuestros apoyos. Que además, bueno, pues encontraréis información sobre el servicio en nuestra página web, que además incluso hemos adaptado ahora con toda la situación del coronavirus el servicio para dar respuesta a la situación actual. Luego también hablamos de que las principales demandas están enfocadas en prestaciones y otras medidas de protección a la familia, como son esos primeros trámites o las tarjetas sanitarias, la AA que tenemos aquí en Cantabria. También la oferta de empleo público para personas con discapacidad, pero también hablamos de que las familias nos preguntan por los itinerarios educativos y ahora mi hijo ha terminado la educación primaria y ahora ¿qué? ¿A qué colegio le mando? ¿Qué opciones tengo en esta comunidad autónoma? La planificación del futuro, también cuando hablamos de procesos de modificación de la capacidad, que además en este caso contamos con entidad colaboradora, con la Fundación Tutelar Cantabria, que nos está apoyando y que realmente además tienen un servicio específico en el que os está acompañando a las familias para poder planificar este futuro.
También hablamos muchas veces con familiares que no saben a dónde dirigirse, saben o les acaban de decir que su hijo o su hija puede que tenga discapacidad intelectual o les acaban de diagnosticar y que no saben a dónde dirigirse, qué servicios o a quién acudir. Luego también servicios específicos de atención para las personas o servicios para las entidades federadas o incluso actividades de dinamización asociativa como las que os comentaba antes, ¿no? Desde cafés, jornadas, encuentros, etc. Esto, lógicamente, sería impensable realizarlo sin apoyo, en este caso sin el apoyo y la coordinación con profesionales de nuestras entidades miembro y de otros profesionales que están muy relacionados con nosotros, que intentamos trabajar muy codo con entidades colaboradoras, con entidades que también dan atención a personas con discapacidad intelectual, pero que no forman parte de la federación y que luego, bueno, pues que también les intentamos asesorar o facilitar recursos, programas, modelos, técnicas para mejorar el trabajo con familias, para cada vez más hacer que nuestro trabajo esté enfocado en familia. Dar formación también para los profesionales sobre la metodología del enfoque centrado en familia, sobre cómo trabajar con las familias, para realizar planificaciones conjuntas, para favorecer la participación de las familias, que a veces pues eso también uno de nuestros hándicaps, ¿no? El hecho de que vemos que la participación de las familias está cambiando a lo largo de los años y nos tenemos que adaptar a los nuevos modelos de participación. Y luego también por evidenciar las prioridades y preocupaciones que también nos trasladan, que en este caso pues muchas veces nosotros como federación o las entidades no pueden cubrir al 100% y ahí formando tándem y siendo equipo podemos hacerlo de una manera mucho más integral la cobertura. Luego, bueno, pues por último, un poco también hablando del ámbito comunitario, intentamos lógicamente estar muy en contacto con los servicios sociales base, con los servicios sociales generales, con entidades o con organismos comunitarios para facilitar ese apoyo a las familias, tanto los recursos públicos como privados. Intentamos cada vez más que esto esté materializado a través de convenios, acuerdos y alianzas que nos permitan apoyar de manera mejor a las familias y luego también ofrecemos siempre formación, ¿no? Y sensibilización para las entidades públicas y privadas y sobre todo a demanda, que nosotros también nos adaptamos un poco a lo que ellos nos comenten que les gustaría que nosotros les contásemos. Y bueno, pues un poco por terminar y que veáis realmente cómo nosotros estamos intentando un poco también organizar la información que lanzamos a las familias. Pues tenemos una parte colgada en nuestra página web, que además en este tiempo estamos aprovechando para actualizar y para que realmente forme parte de un servicio de información como el que intentamos prestar, que haya un punto real de acceso a la información facilitada y de interés para las familias. Un recurso documental, que también tengamos un apartado de publicaciones, en este caso ya no solamente mediante las publicaciones por redes sociales que hacemos, sino también en nuestra página web y en nuestro repositorio de documentación. También tenemos un chat, como os decía, en la página web de la Federación que nos permite acceder de manera sencilla para que las familias nos podáis hacer consultas, las que sean, y que además está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. Y luego también lanzamos esas campañas de sensibilización para visibilizar la situación de las familias de personas con discapacidad. Y por último tenemos todas nuestras redes sociales, que en este caso pues Facebook y Twitter, en la que también colgamos información actualizada y noticias de interés relacionados con la discapacidad. Hacemos campañas de sensibilización, como os decía, pues la del Día de la Familia que hemos realizado el 15 de mayo y también intentamos hacer la comunicación y la difusión de actividades pues como el seminario del día de hoy que le hemos publicitado a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues un poquito como con esto y terminando ya directamente con estos mecanismos de atención directa que tenemos activos, que en este caso pues tenemos el teléfono de la Federación, el 942-075-853, el teléfono general de la Federación, que es el 651-920-140, e incluso tenemos un teléfono habilitado propiamente para el área de familias en el que realmente os va a responder un profesional especializado en el área de la familia, que es el 689-212-048. Y luego también tenéis el correo electrónico, pues el mío, que como responsable del área de familia, y el teléfono de información general de la Federación, e incluso, bueno, pues ahí tenéis nuestra dirección de la sede de la Federación y nuestra dirección de la página web, para que podáis también localizarnos bien y tener la información actualizada. Muchísimas gracias a todos los que estáis participando y que nos habéis estado viendo y que, bueno, espero que me hayáis estado escuchando atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias por tu intervención. No te voy a hacer la pregunta que tenía reservada para ti, buscaré otro momento, porque ahora mismo son las 1:30. Entonces, no quería dejar pasar
alguna pregunta que nos han lanzado y lo que voy a hacer es poner darle también imagen a Lourdes y a Lucila y os voy a lanzar a las tres, son preguntas para compartir. Bien, y Lourdes. Muy bien. Eloísa. Vale. Muy bien. Eloísa, ¿estás también? Sí, yo creo que también. Bueno, pues muchas gracias, estamos al límite. Os vamos a lanzar un par de preguntas y luego ya Eloísa nos va a hacer el cierre de este seminario de hoy. Las preguntas que han planteado fundamentalmente se refieren, bueno, concretamente respecto a los servicios de información, apoyo y orientación. Nos comentan que es alguien de Cantabria, que claro, que la atención, el volumen de atención en Madrid será tan grande que es necesario que se aglutine en un servicio único la información y la orientación. Yo te quería preguntar, Lourdes, concretamente, si el resto de entidades de Plena Inclusión Madrid tienen o no tienen servicios de información o también están funcionando. Sí, nuestras entidades federadas, muchas de ellas tienen servicios de información y orientación propios, ¿vale? No todas, pero sí que es verdad que yo creo que cada vez son más las entidades que intentan tener servicios de información y orientación para su, bueno, pues centrados en su servicio y en la ubicación que tengan, ¿no? En el municipio en cuestión o donde estén. Pero sí, o sea, en este caso el papel del servicio de Plena Inclusión Madrid, como hacéis un paraguas, trabaja en coordinación con las entidades, ¿cómo organizáis para, bueno, pues para las parcelas de atención que cada uno podáis tener, ¿no? Te refieres en ellos y nosotros, ¿no? Efectivamente. La coordinación que tenemos. Efectivamente. Claro. Nosotros normalmente, que lo comentaba antes, ¿no? Tenemos grupos un poco de compartir información. Sí que es verdad que a nosotros, por ejemplo, nos llegan muchas veces personas derivadas de las propias entidades, ¿vale? Es decir, las personas van al servicio de información y orientación de su entidad. Esta, cuando puede, le da respuesta, pero en muchas ocasiones, cuando la información que piden es más global o es más amplia, nos lo derivan, ¿vale? De los propios servicios de información y orientación. Y tenemos, la verdad es que una coordinación fluida, ¿vale? O sea, todas nuestras entidades conocen nuestro servicio y saben que pueden contar con nosotros cuando ellos no puedan darla, ¿vale? O sea, supongo que también tendréis muchas demandas de personas que no estén asociadas, que no estén en entidades. Sí, por supuesto, claro, nosotros atendemos a toda la población, entonces tenemos muchas demandas de personas que no están vinculadas a entidades, de hecho es que suelen ser las más perdidas, ¿no? Es decir, que muchas, sí. Sí, muchas gracias, Lourdes. Lucila, nos preguntan también por cómo llevan las familias el ingreso mínimo vital. ¿Cómo lo estáis desde el Servicio de Apoyo a Familias en Plena Inclusión Castilla-La Mancha? ¿Qué estáis viendo? Bueno, acaba de empezar, pero ¿cómo que estáis viendo alguna cosa? ¿Qué consultas tenéis? ¿Qué dicen las familias? De momento nos están consultando sobre el procedimiento, o sea, un poco sobre el procedimiento de acceso. Sí que es verdad que un poco a raíz también de, bueno, pues de la iniciativa también, ¿no? De Plena Inclusión España, un poco y su posicionamiento, un poco su interés también en ver cómo queda este tema finalmente. Yo creo que es un tema como muy nuevo, ¿no? De repente surge esta prestación. Sí que es verdad que, de hecho, nosotros pues tenemos un poco dentro de lo que hablaba antes, ¿no? Uno de los programas tenemos una
que os tomamos también incluso a vosotros, se lo decía Rosana, ¿no? Como referencia, como una guía de prestaciones, un poco de acceso de esa información para las familias, en la que, bueno, también la vamos a poner en lectura fácil, y valorábamos si esa información teníamos que incorporarla o no de cara precisamente un poco a ver si es un contenido específico o al ser algo más generalista, era, bueno, pues interesante contactar también con la administración y ver un poco cuál es el posicionamiento desde los servicios sociales generales. O sea, estamos un poco en ese tránsito, vamos a decir, ¿no? En analizar un poco pros y contras y sobre todo el ver, pues eso, lo que hablábamos antes, el ver cada familia. O sea, no tengo una opinión generalista, sino el ver cuál es la situación de cada familia y en ese caso, pues ver junto, pues eso, con los servicios sociales de atención primaria un poco cuál es el enfoque que se está tratando de ver o de dar a esta prestación. Pero está algo muy reciente, todavía no tenemos, o sea, hemos tenido demandas de información y eso sí que se les ha facilitado, no del procedimiento todavía. En Madrid, Lourdes, ¿tenéis alguna también? Me imagino que habéis recibido llamadas. Mucho, el ingreso mínimo vital está ahí a tope. Además está causando como muchas dudas, sobre todo con el tema de la prestación por hijo a cargo. Bueno, yo no sé si supongo que os pasará a vosotros también, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho desconocimiento. A nosotros fundamentalmente con el tema de la prestación por hijo a cargo y el ingreso mínimo vital está un descoloque que mucha preocupación que tiene la gente. O sea, que sí. Sí, también. Sí, también, es eso, ¿no? Y sobre todo muchas familias nos están pidiendo una información como más sencilla, ¿no? Que realmente a veces no entienden muy bien la información que está llegando y, bueno, pues también nosotros estamos intentando facilitar esa información pues de la mejor manera posible, pero entendiendo que, bueno, pues que también ahí yo creo que todavía quedan posicionamientos por hacerse y que realmente está siendo un problema, ¿no? En esa incompatibilidad con el tema de la prestación. Bien, pues yo creo que vamos a tener que terminar. Yo creo que este tema da para más. Daros las gracias. Voy a dar paso a nuestra presidenta que va a cerrar este seminario y recordaros a todos los que estáis en el seminario hoy que el próximo miércoles tendremos un café tertulia, también por Zoom, es un café tertulia online, sobre el cuidado del cuidador, el cómo nos cuidamos, ¿no? Emplazaros al miércoles próximo a las 6 de la tarde. Un abrazo y Eloísa, tienes la palabra. Gracias. Está silenciada, Elo. Ahora. No. Eloísa, no se te oye. Ponte el sonido, por favor. Todavía no. No se oye. Ahora. Perfecto. Gracias, Eloísa. Perdón. Bueno, pues agradecer a Lucila, a Lourdes y Rosana, las tres ponentes, las intervenciones tan interesantes que nos han suministrado, a Elena Larrañaga, moderadora, por su presentación y a todos los asistentes por su participación. Y a ver, el deseo de que volvamos a encontrarnos en torno a otro tema de interés para todos.